Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva cápsula. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Al nombre de tu Universidad UNT México, quiero darte la más cordial bienvenida. Fiscalidad y aranceles en el comercio exterior. La Universidad UNT México trae para ti la materia Fiscalidad y aranceles en el comercio exterior. Unidad número 2. Aranceles y regulaciones aduaneras. Vamos a suponer que nosotros tenemos que importar guitarras eléctricas y supongamos que una tienda de música en el centro de la República importa 50 guitarras desde una fábrica en el extranjero. Vamos a determinar el valor en la aduana. El precio pagado de la factura es de 200,000. Hay un seguro internacional de 5,000, un flete de 15,000 y un valor en la aduana de base gravable por 220,000. Cuando se calcula el arancel por valoración, se consulta una fracción arancelaria en la LIGE y vemos que se tiene un arancel del 10%. Entonces, 220,000 por 0,10, que es el 10%, nos da a 22,000 como el IGI. Cuando calculamos el DTA, que es el derecho de trámite aduanero, este es el pago por el uso de las instalaciones y el servicio de la aduana. Usualmente es el 8 al millar para importaciones generales. Aquí multiplicamos 220,000 por 0,08 y son 1,760 pesos, lo que se tiene que pagar de derecho de trámite aduanero. Y para calcular el impuesto de valor agregado, que esto se va al SAT, que es el cálculo del IVA, se calcula sobre lo que es el valor en la aduana, más el IGE, más el DTA. Es decir, la base para 220,000 va sumado a los 22,000, que fue lo que se sacó del valor de la aduana, los 1,760, que fue lo del DTA, derecho de trámite aduanero, y nos da un resultado de 43,760. Esto se multiplica por el 0,16, que es el IVA, y nos da a 39,001 pesos. ¿Cuál es el resultado aquí? Las guitarras entren legalmente a México, el importador debe de pagar un total de impuesto de 22,000 pesos del IGI, más 1,760 del DTA, más 39,001 pesos de lo que es el IVA. Tiene que pagarse 62,761 pesos. Esta valoración aduanera es el cimiento de toda la operación. Si se declara mal un valor de las guitarras, por ejemplo, omitiendo el costo de flete, estamos cometiendo nosotros una infracción porque estamos disminuyendo la base gravable. Un buen fiscalista aduanero siempre se asegura de que el valor refleje la realidad para evitar que la aduana rechace el valor de la transacción. Hasta aquí el punto 2,3, que es la valoración aduanera y la determinación de impuestos. Vámonos con el siguiente punto. Y ya estamos aquí en el punto 2,4, que son las barreras arancelarias y no arancelarias. Estos son los instrumentos que se utilizan para limitar o regular las importaciones. Dentro de las barreras arancelarias
están los impuestos, que son los aranceles. Estos se mencionaron ya en el punto 2.1. Y su barrera es el costo económico, lo que se tiene que pagar. Dentro de las regulaciones y las restricciones no arancelarias, tenemos las cuantitativas, que son las que se pueden contar, los cupos, los límites de cantidad, los permisos previos y las cuotas compensatorias. Cuando hablamos de la cualitativa, estamos refiriéndonos a lo que son las regulaciones de etiquetado, las normas, la NOM, los certificados sanitarios, fitosanitarios, normas de calidad, los requisitos del empaque y el embalaje, que el producto venga bien presentado. ¿Sí? Aquí prácticamente es lo que se hace una revisión física del producto que nosotros estamos ingresando. ¿Cuáles son los propósitos? Se tiene que garantizar que los productos extranjeros sean seguros para el consumidor, que valga la pena adquirirlos y que el ecosistema local, las regulaciones y restricciones no arancelarias limitan cantidades y calidad, garantizando una seguridad, una competencia justa, una protección ambiental en en las importaciones. Es fundamental que estemos conscientes que aunque ambas limitan el comercio, una busca recaudar o encarecer y la otra busca controlar o restringir por razones técnicas de salud o seguridad. Como un ejemplo comparativo claro, usando un producto conocido como el aguacate, les puedo decir que nosotros mandamos aguacate. Imagina que un país europeo, ese es el ejemplo. Vamos a imaginar que un país europeo decide proteger a sus productores locales de frutas tropicales. Ellos están implementando una medida. El gobierno impone un arancel del 20% a todo el aguacate que provenga de fuera de la Unión Europea. ¿Cómo funciona esto? Si un productor mexicano vende un contenedor de aguacates en 100,000 pesos, al llegar a la aduana europea, debe de pagar 20,000 pesos adicionales de impuesto. Hay un impacto ahí. El aguacate mexicano se vuelve más caro en el supermercado europeo, lo que empuja al consumidor a comprar fruta local que no tiene ese impuesto. El objetivo aquí es fiscal y proteccionista. Y ese es un ejemplo de una barrera arancelaria. Ahora les voy a dar el ejemplo de una barrera no arancelaria. Aquí estamos hablando de calidad. Hablemos de lo que sucede realmente con el aguacate mexicano en Estados Unidos. Es un caso muy sonado y actual. La medida es que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos exige que cada cargamento de aguacate cuente con un certificado fitosanitario. ¿Cómo funciona eso? No se trata de pagar dinero extra, sino se trata de cumplir con una regulación y una restricción no arancelaria. Los inspectores deben certificar que el huerto en Michoacán esté libre de la mosca de la fruta y que el empaque cumpla con normas de higiene estrictas. Hay un impacto. Si el cargamento no trae certificado o si los inspectores detectan una plaga, el aguacate no entra, aunque el importador esté dispuesto a pagar millones en impuestos. El objetivo aquí es la seguridad sanitaria y la protección del ecosistema local,
Quiero que sepan que en Estados Unidos son muy estrictos respecto a esta situación. Sin embargo, se ha sabido de... Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, podemos decir que una barrera arancelaria, vuelvo a repetir, busca un impuesto. Como ejemplo, el 25% que propone Trump. La no arancelaria está basada en lo que son los permisos, certificaciones, cuotas o normas. Son requisitos. El certificado fitosanitario o las normas oficiales mexicanas. Quiero decirles algo, retomando lo que comenté ahorita, de que en Estados Unidos son muy estrictos respecto a estas medidas, sobre todo eh, de los certificados fitosanitarios en las barreras no arancelarias. Y a diferencia, bueno, se sabe de un caso sumamente actual y crítico, y esto ocurrió recientemente en la aduana de San Luis del Río, Colorado, en Sonora, en el año 2026, en abril, en este año. El caso de las manzanas de Estados Unidos y la palomilla oriental. En este operativo, los inspectores del SENASICA, el Servicio Nacional de la Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, detectaron una amenaza fitosanitaria mayor en un cargamento comercial de manzanas. Este venía de Estados Unidos. La falla. El producto no cumplía con las normas de sanidad al detectarse la presencia de la palomilla oriental de la fruta, una de las plagas más destructivas para frutales, como el durazno o la manzana. La consecuencia inmediata, la carga fue retornada de inmediato a su país de origen para evitar que las plagas se establecieran en México, lo que habría causado pérdidas millonarias a los productores nacionales. Y respecto a lo que yo estaba diciendo de que en Estados Unidos son muy estrictos, quiero que sepan que en México el blindaje sanitario es muy activo. Tan solo en el año 2025, México rechazó más de 1.065 cargamentos agropecuarios, más de 9.500 toneladas de productos por riesgos sanitarios, principalmente para evitar plagas como el gusano barrenador. Estadística del 2026. Tan solo en lo que va de este año se ha impedido el ingreso de 743 productos por ser portadores de plagas o maleza. Las aduanas con más rechazo son las de Manzanillo, que encabeza la lista con 223 eventos, seguido de Veracruz y curiosamente el Ceibo en Tabasco, que registró 81 embarques devueltos. Eso es importante. El cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias es un pase de entrada absoluto. A diferencia de con el arancel, en el caso de las manzanas, no importaba, como lo vuelvo a repetir, si el importador quería pagar un arancel del 100%. La ley prohíbe la entrada del producto porque el riesgo sanitario es muy fuerte y se invalida cualquier tipo de pago. El papel de la Senásica es el organismo encargado de vigilar que los agricultores usen las mejores prácticas y que lo que importamos no traiga enemigos invisibles. Así que como ven, la aduana del Ceibo, aquí en nuestro estado de Tabasco, es uno de los puntos clave donde se frena el ingreso de plagas. Eso nos recuerda que un experto en comercio exterior no solo debe saber de dinero, sino también de las normas técnicas que protegen lo que comemos. Estamos en el último tema de la unidad 2. Te presento el tema 2.5, procedimientos y documentación aduanera. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías. El pedimento aduanal. Este es el documento fiscal más importante, ya que es la declaración jurada donde se detallan las mercancías, el valor, el origen y el pago de las contribuciones. Dentro de la documentación anexa
Tenemos la factura comercial, que es el comprobante de la transacción. El conocimiento del embarque. Este es un contrato de transporte. El certificado de origen para aplicar preferencias de tratados. Los documentos de cumplimiento. Estos son los certificados sanitarios o de calidad. Y bueno, ya sabemos que son respecto a las regulaciones y restricciones no aduanales. Son los requisitos. Podemos decir que el despacho, cuando inicia con la transmisión electrónica de los datos, el pago de la contribución culmina con el mecanismo de selección automatizada, el semáforo fiscal. Aquí se determina si hay una revisión física, un reconocimiento aduanero, un desaduanamiento libre. A veces existen los errores. Un error de dedo o una omisión de un documento. Aquí no se resuelve con una disculpa, sino con multas costosas o el embargo de la mercancía. Cuando el procedimiento no se hace correctamente, hay un daño colateral que se tiene que pagar. El procedimiento y la documentación base. Para que cualquier mercancía pase legalmente por la aduana, se requiere un expediente digital que incluye el pedimento, que es el que ya comenté, que es el documento más importante, la factura comercial, la guía de tráfico, certificado de origen, cumplimiento de RRNA, que ya lo comenté hace un momento. Pero, ¿qué pasa cuando hay un error? Como en el caso del certificado de origen inválido. Una empresa que importaba maquinaria pesada desde Estados Unidos hacia México cometió el error al momento de capturar el pedimento de que el agente aduanal aplica una preferencia arancelaria del 0% basándose en el TME. Sin embargo, el certificado de origen que entregó al proveedor tiene un error. La dirección del exportador no coincide con la factura y además el certificado está firmado por una persona que ya no trabaja en la empresa. Aquí se genera un problema. Al pasar por el semáforo fiscal, toca reconocimiento aduanero y hay una luz roja. El verificador del SAT detecta la inconsistencia. Hay un rechazo de preferencia. La aduana invalida el certificado al no haber tratado la maquinaria. Ahora debe pagar un arancel general del 15%. Hay una infracción por omisión de impuestos. Se detecta que la empresa intentó pagar menos de lo debido. Hay un inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera y la maquinaria queda embargada precautoriamente. Se queda en el recinto fiscalizado y no puede salir hasta que se resuelva el juicio. Imagínense si tenía una fecha de entrega con algún cliente, alguna constructora. Es un daño colateral terrible. Los costos, además de la multa, que como ya comenté, puede ser hasta de 130% de los impuestos omitidos, la empresa debe pagar almacenaje y demora por cada día que la máquina esté retenida. ¿Hubo un impacto en la política comercial y fiscal? Sí. Este error demuestra que la documentación es la prueba de vida de la operación. Desde lo fiscal, el Estado tiene que asegurar que no haya una evasión mediante documentos falsos o mal elaborados. Y desde el operativo, un error documental detiene la cadena de suministro. Si esa máquina era para una obra urgente, el retraso puede costar millones adicionales en contratos perdidos. Así que, como lo dije, es un efecto dominó. Como ven, señores, la aduana tiene el papel principal y define. Un error en un certificado de origen puede convertir una operación exitosa en una pesadilla legal y financiera. La precisión documental no es opcional,
Es el escudo de cualquier importador. Hasta aquí hemos llegado al final de la unidad 2. Interesante todos los temas que acabamos de ver. Ya estamos prácticamente en aduana nosotros realizando ya el procedimiento para ingresar un producto, una mercancía. Agradezco tu atención y vamos a continuar con la siguiente unidad.